Vamos a empezar con la clase 21 y el último tema a evaluar que es aplicaciones de la integral. De integral de Riemann, Darboux. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones geométricas de la integral de Riemann-Darboux. Eh, que vamos a revisar cómo calcular el área de regiones planas y también eso va a incluir áreas de regiones entre dos curvas, volúmenes de ciertos cuerpos que se obtienen al rotar una de esas áreas respecto a un eje de rotación que puede ser uno de los ejes cartesianos. Y con eso vamos a ver eh, también cómo calcular los centros de gravedad, los momentos de inercia y también una cosa importante que son los métodos aproximados de integración. Que hay un ejercicio en la tarea donde tienen que utilizar eso. Lo veremos en su momento, pero es importante porque la mayoría de integrales no se puede hacer analíticamente. Entonces, también pueden usar programas de cómputo, pero es bueno saber cómo funcionan esos métodos también. Eh, entonces vamos a empezar con el primer tema, que es el área de una región entre dos curvas. El área de una región entre dos curvas. Entonces, el concepto formal de área se va a ver lo van a ver en cálculo 4. Eh, Se va a hacer con integrales dobles y en general para calcular volúmenes, bueno, en n dimensiones va a ser con la integral múltiple. Si quieren calcular volúmenes va a ser con la integral triple, o un cuarto volumen va a ser con la integral cuádruple. Pero ese concepto formal lo van a ver en cálculo 4. Y ese concepto que van a ver ahí va a estar de acuerdo con el que hemos visto aquí para, para definir la integral. Entonces, vamos a recordar que en la definición de integral, lo que asumimos, vamos a escribir eso en la definición de integral, asumimos que el área del rectángulo, que vamos a llamarle aquí rec, dado por el producto cartesiano de x1, x2, cruz y1, y2. Déjenme escribirlo. No, sí, está bien. Eh, está, está dado como... Si pintamos este diagrama aquí, digamos que este es x1 y x2 sobre el eje x, y por acá tendremos y1 y y2 también. Y eso forma el rectángulo de lados x2 menos x1 y y2 menos y1. Entonces, este lado de aquí sería y2 menos y1, y este lado de acá sería x2 menos x1. Entonces, nosotros asumimos que esa área es justamente el producto de x2 menos x1 por y2 menos y1, que viene de la geometría plana. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dar una función
sea f, una función que va de un conjunto compacto, en este caso en R, que son los intervalos cerrados AB, una función acotada. En la parte de series vamos a ver la integral para funciones no acotadas y vamos a ver la función gamma y varias cosas interesantes ahí y algunas integrales que también van a tener cierto interés. Eh, y vamos a suponer que es no negativa también. No negativa. Entonces, el concepto de integral, si se acuerdan, fue motivado por un intento de definir el área de una región que se encuentra debajo de la gráfica de una función f. Y así fue como construimos, digamos, no de manera formal como debería ser, pero nuestro intento de buscar cuál era el área bajo esta curva es que llegamos al concepto de integral. Entonces, en este caso, esta región, vamos a llamarle R, va a ser el conjunto de puntos XY en R2, tales que X está entre A y B, y la Y va a estar entre 0, la función f de X. Entonces, siempre que vayan a calcular áreas, tienen que tener claro quién es la región. Entonces, la clave para hacer eso es imaginar que tienen una recta horizontal para ver qué pasa en X y una recta vertical para ver qué pasa en Y. Entonces, si yo aquí trazo una recta horizontal, en X, o sea, ¿cuál es mi región? Sería toda esta que está en azul. Bueno, más bien no es, esa sería el área. ¿Cuál es la región? Sería esta. Ahí está en B. Y vemos esta curva que pinté en blanco, que es la función f de x. Entonces, si yo trazo una recta horizontal, lo primero que me voy a encontrar en x es que va a empezar en A, como ven aquí. Sigo extendiendo la recta y termina en B. Entonces la X está entre A y B. Y si pinto una recta vertical, bueno, aquí también me faltó pintar esta cosita de azul, porque es toda la región que tenemos ahí. Entonces si ahora pinto una recta vertical, primero corto aquí en Y, en 0, Y igual a 0, y termina justamente en la función f de x, como podemos ver aquí. Entonces, de esa forma puedo saber quién es la región. Vamos a ver que también vamos a tener funciones que se pueden definir en términos de y entonces ahí va a ser como si hiciéramos una rotación de esto, cambiándole los nombres a los ejes cartesianos. Y la integral la vamos a tener que hacer sobre y en ese caso, pero bueno, estamos en este. Entonces vamos a definir el área de esa región como dr por área de r igual a la integral de a a b, o sea, sobre x, de la función f de x, diferencial de x, según el concepto que teníamos, que vimos para definir lo que era la integral como un área bajo una curva. Entonces, ¿qué es esto que ponemos aquí? Entonces, esto de aquí va a llevar a la siguiente definición. Ahora, lo que vamos a tener es, de nueva cuenta, el plano cartesiano xy y no sé, digamos, dos funciones. Vamos a pintar esta así, que sea y igual a f2 de x y otra función por aquí que sea, de manera que no se crucen, que sea y igual a f1 de x. Entonces esta función va a estar definida
en X de A a B igual. Entonces este sería A y este sería B. Entonces lo que queremos encontrar es justamente cuál es el área entre esas dos curvas. Esta área que estoy pintando en azul. Eso es lo que queremos definir. Entonces, de, del significado geométrico que tiene la integral, podemos dar la siguiente definición. Vamos a ponerle definición 5.1.1. Sean f1 y f2 dos funciones que van del conjunto cerrado AB a los reales, porque son funciones de variable real, funciones integrables. Funciones integrables. Y, bueno, tales que la F1 está por debajo o es igual que la F2, como está en este diagrama. Entonces, el área entre las curvas dadas por y igual a F1 de X y y igual a F2 de X, y entre las rectas X igual a A y X igual a B, que justamente estas son rectas, ¿no? Entonces, eso me está delimitando la región. Entonces, aquí hay una recta y acá hay otra recta. Aquí déjenme poner bien el B y el A. Sería A y B. Muy bien, entonces esa región va a ser R igual, es esta que está aquí, al conjunto de puntos X, Y que están en R2, tales que X está entre A y B. Entonces si pinto una recta horizontal en esta región, pues llego en A, en X, continúo y termino en B. Y si trazo la recta vertical, empiezo en F1 y termino en F2. Entonces lleva a estar entre F1 y F2 de X. Entonces el área se define como la integral de A a B de la función que está por arriba menos la función que está por debajo, diferencial de X. Y eso lo sabemos porque si tenemos, por ejemplo, aquí en un diagrama un poco menos complicado, tenemos el eje XY y tenemos dos curvas, vamos a imaginar que están así, para simplificarlo y no tenerlo así como para abajo, para que se vea más clara la idea. Estoy poniendo ahí las cosas muy... Voy a usar esto para que se vea mejor. Entonces tenemos una función f2 y tenemos una función f1. Y entonces esto está delimitado por la recta x igual a A, x igual a B. Entonces, ¿cuál es el área bajo la función f2? Pues sería toda esta. Y sobre la función f1, pues sería toda esta verde. Entonces, ¿cuál es el área entre las dos curvas? Pues es la resta del área de f2 menos el área de f1. Y eso es justamente lo que nos dice esto de aquí. Entonces, realmente no hay que aprenderse ninguna fórmula porque es algo que ya tenemos bien entendido por cómo construimos la integral anteriormente, pero igual si quieren usar la fórmula, la pueden usar. Ahora lo vemos. Ahora, si la región, o sea, si tengo una región que se puede dividir en un, voy a ponerlo aquí. Si la región R se puede dividir en un número
finito de puntos, ¿no? De subregiones que no se superponen. del- de los tipos de lo visto anteriormente. Entonces, el área de R se define como la suma de las áreas de esas subregiones. Entonces, por ejemplo, y de hecho es un ejemplo que vamos a hacer, pero digamos que tenemos este triángulo definido en el eje, en el plano cartesiano, perdón, XY. Entonces, mi región es ese triángulo que estoy pintando. Entonces, si este es A y este es B, por ejemplo, si pongo aquí, ¿por qué le puse Y? Sería X. Entonces, por ejemplo, si paso la recta horizontal, cruzo en A y termino en B para X. Y ahora, si paso una recta vertical, por ejemplo, aquí, voy a empezar en Y igual a 0 y voy a terminar en esta recta. Pero si esta recta vertical la muevo, en algún momento ya no va a ser esta recta, sino que va a cambiar acá. Entonces lo que voy a tener que hacer es partir la región en dos. Entonces, en este caso sería aquí donde las rectas se intersectan y tendría dos regiones del tipo de la que vimos anteriormente, R1 y R2. Entonces voy a tener esta área, voy a tener esta área y el área de esa región R va a ser precisamente el área de R1 más el área de R2. ¿Se acuerdan que vimos las propiedades que tenía que cumplir la función de área y una de ellas era esta? Es lo que teníamos que utilizar ahí, pero eso lo vamos a ver mejor en los ejemplos. Y, y ahora, si las curvas, vamos a tener otro caso, si las curvas se intersectan en más de un punto, vamos a escribir eso así: si las curvas dadas por y igual a f1 de x y y igual a f2 de x, donde f1, f2 son funciones definidas en el intervalo cerrado a b en R, son continuas y se cruzan, ¿cómo podemos esto? Unas a otras en un número finito de puntos. Entonces, el área de la región acotada por estas curvas y las líneas x igual a A y x igual a B es la integral de AB del valor absoluto de f2 de x menos f1 de x. De x, el valor absoluto. Y también es una fórmula que no es necesario aprenderse porque lo que se va a hacer es encontrar todos los puntos. O sea, se puede encontrar todos los puntos de intersección y subdividir la región en varias regiones y calcular las áreas separadamente. Obviamente va a ser más trabajo que si se aplica esta ecuación directamente. Entonces, digamos que lo que estamos diciendo es que tenemos una función así, y igual a f1 de x, y otra función, no sé, por ejemplo, así que sea
que haga esto, que corte 2 veces o 3 veces. Entonces, esta amarilla sería y igual a f2 de x. Entonces, las curvas que tengo se cortan en más de un punto, en un número finito de puntos. Más bien, las que tenía antes no se cortaban en ningún punto. ¿Ven? Entonces, si se corta en un número finito de puntos, el área que está entre las dos curvas va a estar dada por el valor absoluto de la diferencia de esas dos funciones. Y lo que uno podría hacer es encontrar los puntos de intersección aquí, aquí y aquí. Entonces separar esta región R en una región R1, de manera que el área de esas cosas se va a sumar. Y eso me va a dar exactamente el mismo resultado que si aplico esta ecuación directamente. Entonces eso lo vamos a ver con ejemplos también, para ver cómo funciona. Ahora, está el otro caso que les decía. Si ahora tengo algo como esto, donde en Y es donde tengo estos extremos constantes y tengo funciones, vamos a decirlo, vamos a ponerlo así como esta. Bueno, ahí me salió muy mal. Así, por ejemplo, que esta curva esté dada por x igual a g1 de y. Y luego por acá tengo otra curva que haga, no sé, algo así. Que sea x igual a g2 de y. Entonces el área entre estas dos curvas va a estar dada por una fórmula análoga a la anterior. Y es análoga a la anterior porque uno puede pensar esto como rotarlo y cambiarle el nombre a los ejes, x y y. Y esta sería como la función que depende de x y la otra función que depende de y. Entonces, pero si no quiero complicarme la vida haciendo eso, pues simplemente lo que tendríamos es que el área de esa región R va a estar dada ahora como la integral de CAD de G2 de Y menos G1 de Y de Y. Es exactamente la misma ecuación. Nada más que ahora tengo que integrar con respecto de Y, pero lo pueden pensar así como les digo. Rotan esto de manera que... y luego le cambian el nombre a los ejes. Entonces, a final de cuentas es la misma cosa, pero puede ser más simple integrar respecto a una variable que respecto a la otra. Eso lo van a aprender también mucho en